Es momento de recibir a Federico Comesaña, nuestro periodista especializado en economía. Hoy vamos a hablar del crecimiento de las empresas jóvenes, ¿está bien? Exactamente. Muy bien. Así es, bienvenido. Bien, Fede, bien. Buen mediodía para todos. Vamos a analizar los datos que surgen de un informe del Instituto Nacional de Estadísticas que trabaja sobre datos administrativos de cantidad de empresas en Uruguay y cómo ha evolucionado en el tiempo, pero analizando también su cantidad de empleados y entender algunas dinámicas que son relevantes sobre todo para mirar a futuro y ver las bases sobre las que se construye el crecimiento de la economía. En la primera gráfica lo que vemos son empresas que tienen más de 10 empleados. Y este es un corte importante porque lo que permite ver son empresas que ya tienen cierta dinámica y cierta escala y por lo tanto nos permite depurar, por ejemplo, empresas muy pequeñas o empresas que nacen y mueren de forma normal en el funcionamiento de la empresa. Bueno, acá son con cierto tamaño, 10 empleados. Vemos la caída fuerte que hubo durante la pandemia, o sea, prácticamente un 10%. Esto es un indicador. Y luego, sí, el crecimiento que nos llevó en los últimos tiempos a tener un nivel muy por encima de la prepandemia. Estamos hablando de ya un 7,4% por encima de 2019. Hoy hay 13.500 empresas prácticamente que tienen esta dimensión. Pero dentro de esas empresas, las que nos interesa mirar hoy, son las que se les llama empresas gacela. ¿Qué es una empresa gacela? Son empresas jóvenes que tienen menos de 5 años de vida, pero que ya no solo alcanzan una escala de más de 10 empleados, sino que han tenido por lo menos un crecimiento promedio anual de un 10%. Es decir, son empresas jóvenes, empresas ya dinámicas y que por lo tanto tienen perspectivas de crecimiento a futuro aún importantes y por lo tanto perspectivas también de desarrollo y de ganar un volumen de negocios interesante. Me estoy adelantando si te pregunto de qué rubros son la mayoría. Bueno, en realidad hay de todo. No es tan lineal como que sean todas o del palo tecnológico. De las TICs, no, pero no necesariamente. No. Hay empresas de todo tipo y hay empresas de estas que ya en sus primeros 5 años alcanzan 200 empleados. Entonces, sí, hay en servicios y sobre todo servicios profesionales hay un porcentaje importante, pero también en la industria, en el comercio, hay empresas de estas características y vale la pena hacerles este seguimiento. Esos datos de empresas gacela empiezan a poder armarse recién a partir de 2021, con lo cual es una historia corta la que vemos, pero vamos a ver que es una historia bastante auspiciosa. En 2021 habían 51 empresas gacela, es decir, empresas que cumplen con estas características. Jóvenes, con cierta escala y un crecimiento dinámico. El año siguiente, 2022, hubo 70 empresas en esas características. En 2023, 138. Si la vemos como el porcentaje del total de empresas de más de 10 empleados, estamos hablando del 2021, eran 0,4%, 0,6% un año después, 1,2% en 2023. Si el número de empresas de más de 10 empleados creció 5% en 2023, el número de empresas gacela se duplicó en ese año, con lo cual está habiendo un crecimiento significativamente más acelerado de este perfil de empresas respecto a el común de emprendimientos de ese tamaño, lo cual permite ver que hay condiciones para la creación de estas empresas. Y vamos a ver que es importante. Uno de los aspectos por los cuales son importantes es por el impacto que tienen sobre el empleo. Claro. Uno dice 1,2% del total de empresas no parece mucho, 138 empresas no parecen mucho. Sin embargo, cuando vemos hoy en día la cantidad de empleados que tienen son 6.800. Tampoco parece demasiado, pero cuando vemos cuánto impactan en el crecimiento que ha tenido el empleo en el último tiempo, son en un año 2.900
2.900 trabajadores. Esos 2.900 trabajadores son un 11% del total de empleo que se generó en empresas de más de 10 trabajadores, lo cual ahí sí es significativo. Estamos hablando que en empresas que tienen cierto porte ya implican un 11% cuando son apenas el 1% de esas empresas. Entonces sí, es importante entender que este tipo de agentes dinámicos y jóvenes, no jóvenes por la edad de sus fundadores o trabajadores, sino por el proyecto en sí, son los que tienen la posibilidad luego de, si confirman estas tasas de crecimiento a lo largo del tiempo, atraer buena inversión, generar nuevos puestos de trabajo y dinamizar a la economía, además en procesos que suelen ser de carácter innovador, no porque generen innovación tecnológica, sino porque tienen o introducen productos innovadores al mercado, servicios innovadores, o la forma en la cual producen y hacen las cosas tienen cierto componente innovador que les permite ingresar a los mercados de manera dinámica. Y este es el tipo de agente económico que la política pública incluso tiene que apuntar a estimular. Te iba a decir eso, la importancia de los incentivos también, porque para que estas empresas se creen, tiene que haber determinados incentivos, garantías, beneficios, llamarle como quieras, como para justamente impulsar a que sean cada vez más. Y en ese sentido, esta semana hubo novedades interesantes. De hecho, hoy está abierto para que pequeños inversores, es decir, excluyendo los grandes inversores como AFAPs o bancos privados, para que el pequeño inversor pueda ingresar a la primera emisión de acciones en Uruguay desde el año 2016. En ese sentido es una muy buena noticia que en particular un fondo de inversión en empresas tecnológicas esté abriendo su capital hoy y sea posible invertir, porque justamente una de los grandes debes que tiene Uruguay para poder aumentar este número de empresas pequeñas, dinámicas e innovadoras es justamente el acceso al capital y al fondeo de proyectos incipientes. Entonces, bueno, en este sentido, instrumentos como la emisión simplificada de acciones o lo que ha sido el crowdfunding con también un primer proyecto de crowdfunding que hoy está disponible a través de la plataforma Crowder, regulado todo a través del Banco Central como un instrumento nuevo en el cual cualquier pequeño inversor puede entrar en emisiones de deuda de pequeñas empresas, lo cual también es una innovación y una novedad que para el mercado uruguayo, sobre todo de empresas incipientes, le puede hacer realmente una diferencia. Excelente, Fede, buenísimo. La verdad que muy interesante. Por supuesto, da para seguir más, pero ya te tendremos en otra oportunidad aquí en El Informático. ¿Cómo no? Que pasen lindo. Hasta luego.